yo quisiera hablar de conversaciones que no queremos tener. La verdad es que Dios, vamos a ver, la vida es como un juego de pool. ¿Te ha visto la mesa de pool? ¿Verdad? Hay un taco, que vamos a suponer hoy que es el Señor, es Dios, ¿verdad? Dios Padre. La bolita blanca que está ahí, que es la que pega en todas las demás, es Jesucristo. Y hay momentos en que la mesa está tranquila. Vos como pelotita estás ahí, pegadito con otra pelotita tal vez, pegadito ahí a la banda, ahí esperando la dinámica del juego. Pero no pasa nada. Pero de repente hay un toque de Dios, hay un momento de Dios, donde la bola blanca, el Espíritu, Jesús, te toca y te deja en un lugar diferente. Te pone en un lugar diferente. O te mete en la buchaca. Cumplió tu propósito con vos. Y el juego sigue. Y nos toca seguir esperando el siguiente toque. Hay momentos en la vida en que parece que no pasa nada. Vivimos, comemos, vamos, venimos, pero no pasa nada. Pero de repente hay algo que no te esperas. De repente hay alguien que tiene una conversación con vos que te cambia de dirección. Una conversación necesaria. Como alguien me decía, la conversación que no queremos tener casi siempre es la conversación que más necesitamos. Es la conversación que definitivamente cambiará nuestro siguiente momento de la vida. Es lo que necesitamos para abrir los ojos. Posiblemente es lo que necesitábamos para sentirnos parte del plan de Dios. O de repente ser integrados al plan de Dios. Entonces hoy vamos a usar nuevamente un pasaje muy conocido, la historia de Jesucristo y la samaritana. Esta mujer que nunca esperó tal vez, no esperaba tener esta conversación, menos con la persona con la que la iba a tener, pero Jesús la sorprende. Eso está en el libro de Juan, en el capítulo 4. ¿Qué dice Juan 4 del 1 al 38? Dice, Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. O sea, empezaba a haber como quizás envidia entre los discípulos de Juan, quizás pleito, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que diría yo, no lo dice la Biblia, sabiamente, Jesús se fue de Judea y volvió a Galilea. En Galilea Jesús es donde hizo la mayor parte de su ministerio. ¿Ok? En el camino tenían que pasar por Samaria. Habíamos hablado de los samaritanos ya. Samaria era esa región de personas que habían sido conquistadas por los asirios, que habían sido permeadas por religiones paganas y se habían desviado en algunas de sus creencias. Son los que habían decidido poner el monte de Gerizim como el lugar a donde debería de adorarse a Dios. Era donde ellos decían, solo aquí está la presencia de Dios y hay que venir aquí para adorar a Dios. Entonces los judíos, empleitados con ellos, los trataban de cerdos, no los toleraban, no se juntaban con ellos, no les dirigían la palabra. Entonces Jesús, para no dar un vueltón gigantesco, se va por en medio, se va por Samaria. Entonces dice, llegó a una aldea samaritana llamada Sicar. En otras versiones se llama Siquem. Cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. O sea, es un lugar bíblico, un lugar histórico, un lugar donde han pasado muchas cosas. Jesús vuelve a ese lugar. Allí estaba el pozo de Jacob. No era cualquier pozo. Era un pozo de 26 metros de profundidad. Jesús, cansado por la larga caminata, es uno de esos versículos que habla de la humanidad de Jesús. O sea, Jesús se cansaba. Jesús no era un robot. Jesús era un hombre. Y dice que cansado de caminar,
agotado por el camino, por el sol, ¿verdad? Se sentó junto al pozo cerca del mediodía. El sol pegando fuerte, caliente, viene de caminar, está cansado. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Resulta un poco misterioso que esta mujer llegue sola. Da la impresión que esta era una mujer marginada. Da la impresión que era una mujer que no era parte de la comunidad. De hecho, salió del pueblito para ir a buscar agua. En el pueblito quizás había agua. Pero entonces, da la impresión que esta era una mujer un poquito rechazada. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido como una persona desplazada, como una persona rechazada, como una persona que se encuentra con un enemigo. Aquí está una samaritana enemiga de un judío, y este judío con el que no quiero hablar, un judío con el que no tenemos relación, se acerca a brindarme una oportunidad que yo no la visualizo. Y es que esta conversación me va a cambiar la vida. Esta conversación me va a cambiar la vida. A veces nosotros tenemos enemigos en la familia, a veces tenemos enemigos o simplemente no amigos en el trabajo. Y de repente existe una posibilidad de encuentro. Qué difícil es en este mundo el encuentro de los diferentes, el encuentro de los que pensamos diferente. Hoy alguien nos decía, a Sergio y a mí, ¿verdad? Es que en este mundo tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? A relacionarnos con personas que piensan diferente a nosotros. Estamos hablando del concepto de felicidad, ¿verdad? Y que para uno felicidad es una cosa y para otro felicidad es otra. Entonces, muy subjetivo, ¿verdad? Pero entonces, esta es la vida real. Hay conversaciones que usted y yo no queremos tener con los que piensan diferente. Huimos a confrontarnos y salir de nuestro espacio de confort, de nuestro mundo de ideas, sin saber que de repente justamente es lo que necesitamos. Hablar con personas que piensan diferente a nosotros. Hay conversaciones que no queremos tener. Aquí está Jesús, que toma una iniciativa y pide un poco de agua para beber, así como yo ahorita. Y aquí es donde entonces hay conversaciones que no tenemos, que no queremos tener, pero que posiblemente eliminarían nuestros prejuicios. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces Jesús le dijo, entonces le dijo a Jesús: usted es judío, yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? O sea, la mujer no se puso a pensar en la necesidad, se puso a pensar en el prejuicio. Yo soy samaritano, usted es judío. No me importa que usted tenga sed. ¿Por qué usted me pide a mí que yo le dé de beber? Nosotros muchas veces tenemos prejuicios religiosos, tenemos prejuicios culturales, tenemos prejuicios de género, tenemos prejuicios de nacionalidad, muchos prejuicios que nos impide ver la necesidad del otro. En realidad, ella no sabía que en este caso el necesitado no era él, la necesitada era ella. Pero nosotros muchas veces caminamos por la vida en arrogancia, en el prejuicio, creyendo que nosotros somos los que estamos bien, sin darnos cuenta que somos nosotros los que necesitamos la ayuda. Usted es judío y yo soy samaritano. Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando,
tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Aquí Jesús no está con la actitud como cuando a uno lo para un policía de tránsito. Usted no sabe con quién está tratando. No es esa la actitud de Jesús. Jesús lo que está diciendo aquí es que no tenés idea de la bendición que te espera. No tenés idea con quién estás tratando. Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Esa conversación está desafiando un prejuicio. Jesús está rompiendo el prejuicio, tratando de darle una explicación del beneficio que es para ella, ver las cosas de una manera diferente. Y eso lo lleva entonces a tener una conversación que desafía sus creencias. Hay conversaciones que no queremos tener porque tenemos prejuicio, pero hay conversaciones que no queremos tener porque no queremos cambiar nuestras creencias. Pero Señor, dice ella, usted no tiene ni una soga ni un balde. O sea, esto mide 26 metros, le dijo ella. Y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, se cree superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo. Mire qué arrogancia, ¿eh? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Recordemos la importancia de Jacob en la historia, tanto de Israel, los judíos, pero también de los samaritanos. Estaban en la tierra de Jacob. Entonces, la arrogancia de ella se interpone en una relación de diálogo. ¿Cuántas veces tu arrogancia, cuántas veces tus creencias, que no necesariamente son correctas, son el obstáculo para poder traer cambio y bendición a la vida de la persona con la que estás hablando? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Jesús se está refiriendo a la necesidad humana de hidratarse. Pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da la vida eterna. Jesús les está hablando del Espíritu Santo, los ríos de agua viva. Le está diciendo: lo que usted ve en su perspectiva prejuiciosa le impide ver realidades espirituales muchísimo más grandes. Lo que usted defiende como algo temporal, olvida o no le permite ver que existen cosas que son mucho más trascendentes y más importantes. En este caso, el Espíritu que viene de Jesús, que envía su Espíritu, que comparte su Espíritu para que tengamos salvación y vida eterna. La mujer está en otras. Ella es muy concreta, no está pensando en abstracto. Ella le dice: por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Cuando vio el beneficio, se le olvidó el prejuicio. Se le olvidó que era el enemigo. Pero es que vio, aquí puedo sacar algo. Qué rico dejar de tener que venir a traer con ese balde el agua. No, yo quiero eso. Anteriormente ni siquiera estaba contenta por tener que hablar con él. Ahora está pidiendo. Mire qué interesante. Mire qué interesante. Podemos aprender muchas cosas aquí. Uno es que cuando nosotros tomamos iniciativa, generamos una reacción que podría ser positiva, como la de esta mujer. El enemigo que nosotros buscamos para hablar, de repente es un enemigo que después está dispuesto a entrar en una relación con nosotros. La persona que no nos gusta, la persona con la que quisiéramos tener distancia, el familiar aquel con el que no quisiera tener una dinámica de relación, posiblemente estará dispuesto a cambiar de mente porque yo tomé una iniciativa.
Entonces, una conversación que yo no quiero tener se convierte en una conversación que habla de oportunidades. La oportunidad de saciar una necesidad. En este caso, la mujer creía que era una necesidad física. Entonces, esa conversación que desafió el prejuicio y que desafió la creencia de esta mujer, nos lleva a un punto más profundo de relación. Jesús no está ahí para repartir agua. Jesús está ahí para aprovechar la oportunidad de su sed para transformar eternamente la vida de una mujer y posteriormente la vida de un pueblo. Jesús ahí está en misión. Jesús, aún mientras descansa, está en misión. Jesús no se desenfoca por causa del cansancio. Jesús está aprovechando una oportunidad. Pero esa oportunidad nos traslada muchas veces a conversaciones que no tenemos, que no queremos tener, porque toca lo más profundo, lo más secreto, lo más íntimo de nuestro ser. Jesús le cambia la conversación y le dice: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. 6. Los rabinos permitían hasta la realización de 3 matrimonios. Por supuesto que no por adulterio, sino por supuesto porque eran viudas. O sea, una mujer que se le habían muerto 2 maridos podía casarse una última vez. Muerte blanca ahí, ¿verdad? Ok, entonces esta había estado 5 veces emparejada y la última, obviamente, nadie la iba a casar. Entonces se había unido con esta persona. Jesús está entrando en un terreno absolutamente íntimo, en un lugar muy difícil para esta mujer. Quizás la razón por la que ella se mantenía lejos del sentido de la comunidad y iba a buscar sola el agua. Jesús le dice: ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Ok, dejémoslo ahí. Hay momentos donde no pasa nada en tu vida. No pasa nada. Usted está en su primer relación con ese primer esposo. Usted tal vez pasó a ese segundo esposo y digamos que el esposo es cualquier cosa que estés haciendo fuera de la voluntad de Dios. Quizás pasaste a un tercero, a un cuarto, y nadie te dijo nada, nada pasó, no hubieron consecuencias, etc. Y la vida como que medio normalita para ella. Hasta que viene Jesús a tocar la llaga, a decirte: hey, pero yo ya me di cuenta. Eso que tal vez vos mantenés oscuro, en secreto, eso que tal vez no querés hablar. Jesús no la juzga. Jesús no dice: tráeme la primera piedra porque yo sí te la puedo tirar. No. Jesús utiliza su debilidad. Jesús utiliza su error, su circunstancia, pero no la utiliza como un enemigo para destruirla. No, lo hace para llamarle la atención. Jesús lo que quería es: date cuenta con quién estás hablando. Estás hablando con alguien que conoce tu historia. Dios conoce nuestra historia. Y hay cosas de tu historia y de mi historia que no quisiéramos necesariamente hablarlas. Ni con la gente ni con Él. Pero Jesús toma iniciativa. Y Jesús dice: yo soy la bolita blanca del pool. Aquí vengo. Muévase.
haga algo con respecto a eso. Haga algo con respecto a eso. Vos y yo, que no queremos tener esa conversación, de esos hábitos, de esos pensamientos, de esas conductas, de ese tipo de relación, de ese tipo de actitud en el trabajo, de esa participación tuya extraña en tu familia, que pudiera ser tu sexto esposo, ¿verdad? ¿Qué hacemos? A veces hacemos lo que esta mujer hizo. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe de adorar? Mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados. Evadimos, escapamos, nos salimos y ella muy sutilmente busca el tema de discordia entre los enemigos. Mire qué interesante. Ella, en vez de querer ser conciliadora y decir, ay, que tuanis, este enemigo mío me está hablando, hagamos la paz. No, ella se sintió atacada porque iban a tratarle el tema difícil. Ella metió el tema que nos separa. Jesús aprovecha. Y entonces, a veces, donde nosotros tenemos conversaciones que no queremos tener por causa de lo secreto, de lo profundo, de lo íntimo, de lo incómodo que es, Jesucristo entonces utiliza ese encuentro y esa conversación para ubicarnos. Hay conversaciones que vos y yo no queremos tener, pero que son necesarias para que nos ubiquen, para que nos pongan en nuestro lugar. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Para mí este es el centro de la conversación de Jesús. Jesús está tratando con una persona con prejuicio y enemistad. Y Jesús entra a explicar que la religiosidad, la práctica espiritual de un pueblo, posiblemente está totalmente desenfocada porque creen que la presencia de Dios está en un solo lugar y solo ahí se le puede adorar. Jesús lo que está diciendo es, ni los judíos ni los samaritanos están entendiendo el tema. Adorar a Dios no es un lugar. Adorar a Dios ni siquiera son cantos, instrumentos. Adorar a Dios es tener una conducta que sea congruente entre el espíritu y la verdad, entre lo que yo tengo por dentro, que es la presencia de Dios, y lo que muestro hacia afuera verdaderamente. Vamos a entrar más detalladamente en este tema. Jesús le está diciendo, ni los judíos ni los samaritanos están bien, porque viene el momento en que se darán cuenta que la presencia de Dios estará dentro de ellos. Y no en un monte, no en un lugar. Y esa presencia hará que nosotros nos convirtamos en cumplidores del propósito por el cual nacimos. Mire, si usted en este tiempo, que ha sido tan complicado, es de las personas que se está haciendo la pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué Dios me creó?
Aquí le tengo una de varias respuestas. Una respuesta es, usted fue creado para adorar a Dios. Y yo lo que quiero que usted entienda es que cuando usted adopta el concepto de adoración, no significa únicamente cantarle a Dios. Es importantísimo cantar a Dios, es una expresión de cantar a Dios. En la Biblia hay 7 momentos diferentes o 7 interpretaciones diferentes de la palabra adoración, una de las cuales implica cantar, otra implica hablar bien de Dios, o sea, testificar, otra implica servir, otra implica ser obediente. Entonces, cuando Jesús está confrontando a esta enemiga, le está diciendo, mamita, al final de cuentas, esto no se trata de agua física, esto se trata del Espíritu de Dios, que nos da vida y nos da vida eterna. Esto no se trata de dónde usted dedica a adorarse a Dios. De lo que se trata es que usted cumpla su propósito de vida adorando a Dios, pero con toda la naturaleza de Dios, que es su Espíritu. Recordemos, hasta ese momento el Espíritu Santo no había sido enviado. Por eso Él dice, el tiempo ya llegó. ¿Por qué? Porque Jesús está aquí. Y Jesús viene a cumplir el envío del Espíritu Santo. Entonces, si vos tenés la duda existencial, resolvela. El propósito por el cual fuiste creado, pero no es el único, es para adorar a Dios. El otro propósito, no nos vamos a detener en él, pero el otro propósito es para que te dejes amar por Él. Dios te creó para amarte. Dejémonos amar por Dios. Muchos de tus problemas físicos, de enfermedad, muchas de tus tristezas, muchos de nuestras confusiones se resuelven cuando nos damos cuenta que estamos aquí para recibir el amor de Dios. Justamente el que hemos estado rechazando porque hemos estado lejos de Él o porque no tenemos fe en que Dios me ama. Pero el día en que nosotros decidimos abrirnos a la posibilidad de que Dios nos ame y decidimos la posibilidad de abrir el corazón para recibir ese amor, que justamente es la presencia de su Espíritu en nosotros, sanamos, crecemos, volvemos a tener paz, volvemos a tener sentido y propósito para vivir. Entonces, esta mujer está recibiendo una cátedra aquí de Jesús, porque lo que le está diciendo es, adorar a Dios es cuando usted sintoniza su espíritu con la realidad verdadera. Cuando tus palabras son consecuentes con tus hechos. Cuando en tu mente, tu corazón, tu cuerpo y la fuerza está canalizada y dirigida a adorar a Dios, que es un ser espiritual. Y para poder adorar a ese ser espiritual, tenés que aprenderlo a hacer espiritualmente. Wow. Pero no puedes hacerlo si no tenés esa agua viva que te está ofreciendo. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Dios no anda buscando estrellitas musicales. Dios no anda buscando gente que haga el show. Dios no quiere artistas. Dios no quiere, entre comillas. Dios quiere gente que verdaderamente adore a Dios en congruencia, en espíritu y en verdad. Esa conversación usted y yo no la queremos. Porque uno dice, ¿y usted cómo sabe que yo no adoro? O usted dice, no, pero es que a mí me gusta cantar. No. Esa es la manera en que yo creo que hay que adorar a Dios. Sí, es una de las maneras. Pero adorar a Dios es obedecer todas las cosas que Dios te ha pedido que hagas. Adorar a Dios es respetarlo sirviendo, cumpliendo el mandato de ir y servir. Adorar a Dios es amar a otros. Adorar a Dios es preocuparme por amarme a mí mismo. Eso es adorar a Dios.
Adorar a Dios es darle el reconocimiento de lo que Él es y de lo que Él hace. Ahí es donde entra la alabanza. Nosotros alabamos cuando reconocemos lo que Él hace. Adoramos a Dios cuando reconocemos lo que Él es. Entonces, por causa de lo que Él es, el Padre anda buscando encontrar personas que sintonicen su ser espiritual para adorar a Dios con todo lo que son verdaderamente. Yo creo que nosotros hacemos muy poco énfasis en la importancia de ser verdaderos. Los cristianos hacemos mucho maquillaje, tono de voz, palabras que usamos, poses, actitudes, acciones, selfies, para tratar de mostrar que tenemos cierto grado de espiritualidad. Cuando déjeme decirle que la verdadera imagen de la espiritualidad se llama humildad. La verdadera imagen visible de la espiritualidad es la humildad. Por lo tanto, usted adora a Dios cuando usted es humilde. Y humilde no significa indigno. Humilde no significa rebajado. Indigno no significa despojo humano. No. Humildad significa que nosotros asumimos la dignidad de ser criaturas de Dios y que vivimos con gratitud de saber que no merecemos lo que hemos recibido. Entonces, adorar en espíritu y verdad es ser humildes, reconociendo con gratitud todo lo que hemos recibido ante la grandeza de lo que Él es. Por eso es que cantamos, por eso es que servimos, por eso es que nos comprometemos a hacer las cosas que Él hace, porque Dios se lo merece, porque Dios ha sido bueno. La mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo, o sea, el enviado. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. ¿Usted se imagina el pensamiento de Jesús en su mente en ese momento? Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Y ahí es donde entonces una conversación que no queríamos tener se convierte ya no en una conversación, se convierte en una decisión de impacto. Una conversación que no queremos tener probablemente es la decisión de impacto que necesitas. Justo en ese momento, y ahí podríamos decir nosotros: qué tirada, man, yo quería más de esta historia. Volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer. No era ni muy permitido ni muy bien visto un hombre a solas con una mujer. Peor con una samaritana, ¿verdad? Pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo. Y esa es una señal. Esa es una señal de que suave, ya vuelvo. Suave, ya vuelvo. Nadie deja tirado una pertenencia tan importante como un cántaro en medio de un lugar donde no hay agua. Pero esta mujer salió soplada, volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: acuérdense, ella no es alguien que quería publicar su vida privada, pero les dice: vengan a ver, un hombre me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Un poco exagerada, ¿eh? Un poco exagerada. Vengan, vengan. O sea, un enemigo al que quiero evitar se convierte en una razón para invitar a otros a venir ante el enemigo. Qué interesante. Una conversación que pudo evitarse por causa de que se tuvo esa conversación. Ahora tenemos a un montón de testigos
de la presencia de Dios en medio de ellos. Vengan, vengan a ver, vengan a ver. A un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Eso es como, encontré un adivino, encontré un brujo, encontré un profeta, encontré a alguien que adivinó mi historia. ¿No será este el Mesías? Interesante que haga la pregunta. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Rabí, come algo. Y ahí la conversación entra en una etapa un poco extraña. Una conversación que causa impacto, direcciona. Muchos de nosotros necesitamos tener en este momento conversaciones difíciles que no queremos tener, pero que seguramente nos va a direccionar diferente al lugar a donde estamos caminando en la vida en este momento. Jesús les respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Se sorprendieron, ¿verdad? ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor los campos que ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y el otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo. Ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Fin de la historia. Ahí termina la historia. Una conversación que no se quiere tener termina ubicándonos en un sentido existencial. Jesús les está diciendo: yo me quedé aquí por obediencia, no esperando la comida. No, mi comida es justamente aprovechar el tiempo para obedecer y sembrar, para que ustedes entonces cosechen. Antes de comer hay que sembrar y cosechar. Y Jesús dice: uno siembra, otro cosecha. Jesús quizás ha sembrado una semilla en el corazón de ese compañero de trabajo, de esa persona de tu familia, de ese hijo, de esa hija, de ese esposo, esposa. Y quizás con una conversación vos tendrías la oportunidad de cosechar para Dios lo que Él pretendió cuando sembró. Entonces, familia, hoy hemos hablado de que hay conversaciones entre personas que no queremos. Hay conversaciones de temas que son incómodos. Hay conversaciones que posiblemente queremos simplemente dejar a un lado y que no queremos involucrar a otra gente. Hay prejuicio, hay actitud que no es correcta. Pero ¿qué pasa cuando nosotros humildemente, queriendo adorar a Dios, queriendo servir en obediencia a Dios, tomamos la iniciativa, por un lado, de ir y buscar, de ir y hablar, ir y decir? Hay muchas cosas que en la vida de tu familia no van a cambiar si vos no hablas.
Hay personas que posiblemente vivirán consecuencias terribles por causa de que nadie le dijo lo que vos sabías que había que decir. Algunos de nosotros necesitamos quizás ser los que escuchen. Y la invitación no solo es ir y hablar, no. La invitación es disponerte a escuchar lo que alguien tenga que venir a decirte. Abrí tu corazón y pedirle a Dios que te traiga a alguien con sabiduría, alguien con buena intención, alguien con un buen mensaje para aclarar tu panorama, dijo aquel, ¿verdad? Que te aclare el panorama. La vida cristiana no puede ser ni monótona ni estática. Nosotros tenemos que ir caminando y moviéndonos. Y a veces el motor de ese movimiento es una plática que no queremos tener. Hay temas en nuestra relación de pareja con Patricia que a mí no me gustan hablar, pero tenemos que hablarlos. Por eso hemos sobrevivido 32 años juntos. Hay conversaciones con nuestros hijos en el momento de sus decisiones, en el momento de sus actitudes, que uno tiene que decir, hey, es por aquí, ¿has pensado esto? O a veces son ellos los que lo tienen que confrontar a uno, en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de ejercicio, etc. Son conversaciones que hemos tenido, incómodas, a nadie nos gusta tratar estos temas, pero tenemos que hacerlos, tenemos que hacerlo. Trate usted de recordar cuando usted tomó alguna gran decisión en su vida que lo movió hacia algún lugar. Casi te aseguro que fue después de la conversación con alguien. Fue después de la conversación con alguien. Cuando yo hablo en consejería con personas, estoy justamente tratando de ayudarles a tomar cierto tipo de dirección en la vida. Eso es el consejo. Pues de repente, quizás este es el momento en que vos debas de tomar ese paso. Ir, movernos, disponernos y decir lo que no necesariamente sabemos que va a ser dulcemente recibido. Por supuesto, y con esto cierro, por supuesto, ir y tener una conversación es ir y tenerla con la actitud de Jesús. Jesús utiliza el conocimiento que él tenía de las dificultades de esta mujer de mantener una relación estable con una pareja. 6 maridos. Pero la historia ni siquiera vuelve a tocar el tema. Jesús no se enfocó en el error, en el pecado, en el defecto, en lo que no hiciste, en lo que no sabes. No. Jesús agarró eso simplemente para llamar la atención y enfocarse en sembrar la semilla de salvación que no solo afectó a una mujer, afectó a toda una comunidad. Esa comunidad que vino a ver si era cierto lo que esta persona había dicho. Somos entonces a veces nosotros la bolita blanca de la mesa del billar, del pool. Dejémonos nada más utilizar por Dios para tocar con dulzura, con cariño, con amor a las personas en nuestro alrededor que tenemos que hacerlo. No tengamos miedo. No tengamos miedo si la intención es buena. Si la intención es adorar a Dios y si la intención es ayudar a que otras personas vivan la buena vida que Dios tiene para ellos. Entonces, ¿qué le parece si oramos? Y le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos muestre con quién hay que hablar, qué hay que hablar, qué tenemos que hablar y que nos dé la actitud correcta para hacerlo. Padre, hoy confesamos delante de ti nuestra necesidad de sabiduría, nuestra necesidad, Dios, de entender cuáles son esos temas para los cuales yo tengo que estar preparada o preparado para hablarlos contigo. ¿Cuáles son los temas que tú quieres hablar conmigo?
¿Cuáles son los temas que yo tengo que ir y hablar con otros? Danos el coraje, la valentía de tomar la iniciativa. Ayúdanos a traspasar los límites de las diferencias. Ayúdanos a traspasar los límites del prejuicio. Ayúdanos a traspasar los límites de la ignorancia. Esos que nos dan miedo, esos que nos detiene para ir y hablar con los diferentes. Danos la oportunidad esta semana, Dios, de hablar con los diferentes. Danos la oportunidad, Señor, de sembrar para que otro coseche. Danos la oportunidad, Señor, de tocar con dulzura la vida de alguien, de manera que la dirección de su vida tome el rumbo que tú querías que tomara. Permítenos no atropellar, no tomar venganza, no hacer las cosas con una motivación destructiva o egoísta o egocéntrica. Ábrenos la oportunidad, Dios. Yo te pido eso. Quizá en nuestra vida hay gente con la que tenemos que hablar y no tenemos la menor idea de cómo buscarlos o encontrarlos. Yo te pido que hagas los milagros, Dios, de traerlos enfrente de nosotros, de ponerlos enfrente de nosotros y que podamos tener esa oportunidad. Posiblemente también, Dios, quizás seamos nosotros los que necesitamos ser buscados. Yo te pido que nos des la actitud correcta para recibir al que nos busca. La transparencia, la buena voluntad, la humildad de saber escuchar, de saber esperar, de saber recibir. Padre, que como iglesia podamos entender que la comunión se construye hablando, que la perfección de nuestras relaciones lo lograremos hablando y actuando con amor. Hoy yo te pido, Señor, que nos conviertas en verdaderos adoradores, esos que cuando te cantan, Dios, son congruentes, esos que cuando te sirven son congruentes, esos cuando te testifican de ti, Dios, son congruentes. Que podamos hacerlo en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo, en la esencia espiritual que tenemos, pero que lo hagamos no en falsedad, sino que lo hagamos de verdad y en verdad, para honra y para gloria tuya, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendícenos. Continúa enseñándonos a adorarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que así sea. Amén.